¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en abierto lunes 20 de noviembre, una jornada en la que parece que ahora sí llega el otoño y abandonamos ya esas temperaturas veraniegas que nos acompañaban hasta el momento. Además, ya todo empieza a oler a Navidades y es que, Elena, queda muy poquito para que podamos ver ya todo preparado y listo para disfrutar de una de las fiestas más importantes del año. Efectivamente, Manuel, dentro de nada empiezan a encenderse todas esas luces de los comercios locales que tantas ganas tenemos de que nuestra ciudad vuelva a llenarse de luz y de color. Pues dentro de poco brillará todo con un color especial, pero antes muchos temas que queremos comentar durante esta tarde con todos ustedes. Así que pónganse cómodos, comenzamos Valencia en abierto. Hablamos de la niebla porque ayer esta imagen sorprendía a vecinos y visitantes. La niebla entraba en la ciudad de Valencia y lo hacía en formato de boina a la tarde. Y esta mañana se presentaba la Semana del Desayuno Valenciano, unas jornadas para poner en valor las frutas y verduras valencianas, también ese desayuno y sobre todo el zumo de naranja. Y por último vamos a hablar de los móviles y es que hoy 20 de noviembre es el Día Internacional de la Infancia y repasaremos con nuestra compañera Elena Martínez en qué situación se encuentra legalmente el uso del móvil en toda Europa. Pero antes de todos estos temas, empezamos hablando del buen uso de los antibióticos, porque este fin de semana, este sábado, el día 18, se celebraba el Día Europeo para el Buen Uso de los Antibióticos. Y hoy queremos hablar de ello, hablar de qué uso les damos y sobre todo de esas enfermedades que comienzan a ser resistentes al uso de los antibióticos por el mal uso que hacemos de ellos. Para ello tenemos con nosotros esta tarde a Julián Navas. Él es farmacéutico y miembro del Servicio Asistencial Farmacéutico y Formación del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, una jornada este sábado y una semana en la que comenzamos hoy para hablar y defender el buen uso de los antibióticos, porque no sé si comienza a preocupar ya que el uso negligente esté afectando al tratamiento de algunas enfermedades. A ver, desde hace ya bastantes años tenemos esta problemática de ciertas resistencias. Te puedo dar datos que además están publicados en la última jornada del Plan Nacional Español contra las Resistencias Bacterianas, que habla de unas 30.000 muertes al año solamente en Europa debido a estas resistencias, lo que aproximadamente son unos 1.500 millones de euros al año en gasto farmacéutico. La suerte que tenemos aquí en España es que estamos en cabeza en lo que es uso racional de medicamento de veterinaria, en lo que es antibiótico veterinaria, y en tercer puesto respecto al uso racional, descendiendo en medicamento antibiótico humano, por lo cual quiere decir que estamos haciéndolo bien por ahora y esperemos que siga así. Estamos haciéndolo bien, nos lo dices aquí. Es verdad que según la OMS, la resistencia a los antibióticos es ya una de las principales amenazas a los sistemas de salud pública. Esto, nos lo decía, sumado a esas muertes anuales, hacen que cuando llegan estas fechas salten las alarmas y reforcemos ese mensaje de buen uso, ¿no? Sí, exactamente. Pongamos que lo más preocupante suelen ser las enfermedades en el ámbito hospitalario, lo que se llaman las enfermedades nosocomiales. Es por la típica enfermedad que una persona entra a lo mejor por una operación, se infecta de una cepa resistente y hay que tratarla con antibióticos. Si es muy resistente, posiblemente hay que usar medicamentos antibióticos de un espectro bastante más fuerte y, lógicamente, la precaución es mayor. ¿Vale? No es como usamos durante amoxicilina o otros antibióticos más comunes, habría que usar unos medicamentos un poquito más potentes. Entonces su uso es intravenoso, más complicado, tiene más reacciones adversas y son los de la última elección. Entonces hacen los antibiogramas para ver qué cepas hay y cuáles son las principales. También es importante en los trasplantados, los inmunodeprimidos, porque son los que más cerca están de ese tipo de infección. Entonces siempre hay mayor precaución. Y en cuanto a lo que es la población normal,
habitual, vamos, que no está en el hospital. Lo que es preocupante pues, son los casos de resistencia en algunas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la gonorrea, y también en algunos casos de tuberculosis que están viendo en algunas resistencias a algunas cepas. Aparte de eso, pues la salmonela también en algunas cepas están dando resistencias, la típica salmonelosis, y algunas bacterias enterobacterianas del tracto digestivo, por ejemplo, Escherichia coli o algunos enterococos que pueden dar alguna resistencia. Y la que más preocupa sobre todo eso es la Streptococcus aureus, que está en todos los sitios y es la que da más lugar a enfermedades nosocomiales, sobre todo. Julián, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hacemos un buen uso de los antibióticos? A ver, pues ha costado, pero estamos empezando ahora. Esta mañana mismo, por ejemplo, había una noticia de estas virales de un farmacéutico que en una visita de un paciente se había negado a dispensarle antibiótico a una madre para su niña. Decía, es que tiene un resfriado ya, pero es que usted tiene que entender que estos medicamentos son bajo prescripción médica, que no todos los resfriados, o sea, mejor dicho, no todas las infecciones son bacterianas, que a lo mejor tienen una infección vírica que no hace falta un antibiótico. Lo único que puede causar es una resistencia. Porque además los usamos mal y, a ver, yo lo he vivido en la familia, es decir, familia de gente mayor que dice, estas pastillas me van muy bien, me las guardo y ya, pues cuando tengo resfriado me las vuelvo a tomar. Y siempre se ha dicho, no, en casa no tengas esos medicamentos. De hecho, hacemos revisiones a los botiquines, los farmacéuticos, para evitar que se acumulen antibióticos que nunca debe estar en casa. Siempre debe ser la pauta original que debe marcar el médico, y una vez utilizada y sobre algo, se retira en la farmacia en el punto sigue. Entonces, Julián, ¿cuándo tenemos que usarlos y cuándo no tenemos que usarlos? Los tenemos que usar siempre que nos lo diga el médico, pues por ejemplo para tratar una infección o para una profilaxis cuando tienes alguna operación, por ejemplo una operación dental, una extracción dental, se puede usar como profilaxis. Pero siempre bajo prescripción, nada de ir a acercarse a la farmacia y comprarlo. También se puede utilizar, por ejemplo, pues lo típico de la infección, pues vamos a hablar de una infección en el oído, por ejemplo, que sabemos que es bacteriana, o una infección de la garganta que puede ser bacteriana, ¿vale? Pero quitando de eso, no debemos usarlo en ningún otro caso y nunca automedicarlos. Importante lo de no automedicarse. Julián, además de saber cuándo usarlos, hay que usarlos como toca, porque muchas veces también os lo decís, y es que nos recetamos un antibiótico para 10 días, a los 5 me encuentro bien y dejo de tomarlo y me lo guardo para otra vez. O lo quiero alargar, claro, o tengo que tomarlo cada 8 horas. Y bueno, unas es cada 6, otras es cada 12. Es también importante tomarlo como está prescrito, ¿no? Y el tiempo, sobre todo, de duración, porque puede ser que nos encontremos mejor físicamente, pero que la infección bacteriana continúe activa. Claro, exactamente. Más que continúe activa, lo que puede ocurrir es que si no cumplimos todo el tratamiento, se queden algunas bacterias acantonadas o en estado pasivo, y cuando deja ese antibiótico en el organismo, renacer, o sea, que volver a crecer, con lo cual volvemos a tener la infección y a lo mejor se hacen resistentes a lo mejor a ese antibiótico y hay que utilizar otro más. Entonces, otra vez empezar el tratamiento de X semanas para acabar. Julián, también es importante cómo tomarlo, en el sentido de no mezclarlo con otros medicamentos o con otras sustancias como el alcohol. ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa? A ver, normalmente lo que suele aconsejar es que no se mezcle nunca con el alcohol, más que nada para evitar pues, algún efecto adverso, sobre todo disminuir la actividad del medicamento. Sí que se aconseja, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en aquellos que tienen, por ejemplo, amoxicilina clavulánico, sobre todo el clavulánico, que hay alguna persona que es sensible, que siempre se utilice, por ejemplo, algún probiótico, porque cuando usamos el antibiótico, una de las ventajas que tiene es que nos cargamos la flora bacteriana propia del tracto digestivo, y entonces hay que replantarla. Entonces se usan estos probióticos con flora bacteriana para que no tengamos, por ejemplo, los problemas gástricos que suelen acompañar algunos antibióticos, que es dolor de estómago, algún caso de diarrea, malestar. Entonces, tomando estos probióticos se puede solucionar fácilmente. Julián, aquí hablamos de esas prescripciones, pero lo decimos, al final los farmacéuticos sois esa barrera, ¿no?, más cercana al ciudadano, al vecino, a quien tiene sus primeros síntomas.
los que os encontráis en el día a día, ¿es una de vuestras grandes luchas todos los días el que la gente se haya acostumbrado a ir a la farmacia y pedir algún tipo de antibiótico en concreto, algún medicamento en concreto que tiene que ser recetado y no pueda ser dispensado de manera ordinaria? A ver, sí, todos los días nos encontramos en una situación de cada vez menos, eso sí es verdad, pero siempre hay alguno que quiere el antibiótico porque se lo ha tomado otra vez, que sabe que los síntomas son estos y que lo quiere porque no quiere ir al médico. Claro, le tenemos que decir que no, que lógicamente es un medicamento sujeto a prescripción médica y que, aunque los síntomas sean similares, a lo mejor es otra enfermedad completamente distinta, con lo cual quien lo tiene que valorar es el especialista de la enfermedad, que es el médico. Y hablamos ahora de los antibióticos, es una semana esta dedicada un poco a concienciar de este buen uso, algo que se hace durante todo el año, pero nos encontramos a las puertas del invierno. Esta semana llega el frío y con los cambios de temperatura al llegar el frío se incrementan, nos lo decías, esos resfriados, esos catarros, esos momentos a lo mejor más delicados. ¿Cómo podemos protegernos para evitar pues, esas enfermedades a lo mejor más graves o evitar ese consumo también de antibióticos de manera preventiva? Vale, lo primero que hay que comentar es que el 80% de las patologías respiratorias comunes a de esta época del frío suelen ser víricas, con lo cual el antibiótico no sirve para nada, eso es lo primero. Entonces, lo que hay que hacer es una cosa que nos ha enseñado bastante bien esta pandemia que hemos pasado de coronavirus, que es la prevención y la higiene, con lo cual yo recomendaría, por ejemplo, una persona que estuviera resfriada. Yo, por ejemplo, estuve resfriado hace un mes, una cosa así, estuve en el trabajo y para evitar contagio a mis compañeros me fui con mascarilla al trabajo y sin ningún problema. ¿Vale? También sonarse con un pañuelo desechable, lavarse bien las manos, todo eso. Al fin y al cabo, lo que hemos hecho durante la pandemia se puede utilizar durante todos los inviernos para evitar pandemias o epidemias de gripe y contagios unos con otros. Aparte de eso, por supuesto, las campañas de vacunación, hay que cumplirlas, sobre todo en los pacientes que sean inmunodeprimidos, que sean más susceptibles a la enfermedad, por ejemplo, mayores de 65 años, o como este año, que han empezado a vacunar a los menores entre 5 y 59 meses, si no recuerdo mal, por primera vez. Hablas de esas campañas de vacunación, gripe COVID. ¿Cómo están siendo desde el Colegio de Farmacéuticos? ¿Qué valoración hacéis de cómo está avanzando la campaña este año? Pues nosotros en principio no tenemos ningún dato aún y lo único que estamos haciendo es comunicar a todos nuestros colegiados que ya existe esta campaña de vacunación. Hemos hecho alguna comunicación colegial y también les facilitamos los números, los códigos nacionales, y los nombres de las vacunas que ahora mismo la Consellería y el Consejo Interterritorial han dicho que son efectivas para este año. Entonces, ahora mismo está ese proceso abierto. Hemos leído algunos titulares hace unas semanas de que había pequeños episodios de gripe que se estaban multiplicando durante estos días. ¿Lo habéis notado desde las farmacias o de momento el otoño está siendo relativamente normal? No, de momento no hay ningún pico así exagerado de lo que es gripe. La verdad es que también es verdad que el tiempo está acompañando. Sí que es verdad que, a ver, como todo, los rinovirus están a la orden del día y hay sensación de a lo mejor no es una gripe, pero sí que es un resfriado común, moqueo, un poquito de dolor de cabeza, a lo mejor, pues sí que la gente lo nota más. Gripe como tal, que es la típica dolor de cabeza, fiebre alta, dolor articular, sensación de cansancio, ojos vidriosos, ahora mismo está como bloqueada, vamos, con este tiempo que hemos tenido tan inusual de calor, pues ahora mismo aún no ha llegado esa época. Supongo que a partir de esta semana que viene, que ya empieza a hacer un poquito más de frío, ya empezará. De hecho, todos los calendarios vacunales de la gripe, todos los años están yendo más atrás en el tiempo, más hacia lo que sería noviembre y diciembre, más que nada porque la situación, pongamos, climática no es la adecuada para que se genere esa gripe, con lo cual está dejando un poquito más de margen para las vacunaciones. Bueno, pues hasta ahí también pendientes del tiempo incluso para todo esto que influye directamente. Lo repetimos y volvemos al principio de la entrevista, hablamos de ese buen uso de los antibióticos, días para concienciarnos de ello. Además, nos decías, una de las claves es no acumularlos en casa y hablabas de ese punto SIGRE, punto que está en todas las farmacias para depositar los antibióticos, los medicamentos en general, ¿no? Cuando terminamos de usarlos, que podemos encontrar en cualquier farmacia. Están disponibles en cualquier farmacia y es el punto adecuado para la eliminación de todos los residuos farmacéuticos.
no solamente los antibióticos. Pensad que un medicamento es un producto químico usado para tratar una enfermedad y cuando llega al medio ambiente, pues por ejemplo si es un antibiótico y llega a lo que es, pongamos, el desagüe, por ejemplo, cuando si a lo mejor lo tiramos porque es un jarabe, lo tiramos a la pila y va al desagüe, pues a lo mejor esas aguas, pongamos que tienen una alta concentración de antibiótico que al fin y al cabo puede a lo mejor ir a la cadena trófica y comerla, que es la gran problemática que ocurre con los antibióticos veterinarios. De hecho, los farmacéuticos tienen que comunicar todos los años el uso de antibióticos en veterinaria, más o menos para ver cuánto se usa y dónde se usa, para evitar que haya, por ejemplo, en el consumo humano, unas carnes con alto grado de antibiótico. Hablamos de ese punto SIGRE y de la caducidad de estos fármacos. ¿Cuál es la importancia de no consumir un fármaco caducado? A ver, un fármaco caducado normalmente lo que hace es bajar un 10% la actividad de dicho medicamento a partir de la fecha de caducidad. Aparte de eso, pueden cambiar ciertas peculiaridades del medicamento, como puede ser el sabor, puede ser la integridad estructural o incluso pueden, en casos graves, ser perjudiciales. Por eso normalmente cuando se toma un medicamento caducado no suele funcionar, baja la efectividad y si antes me dolía la cabeza y me lo tomo, pues me va a seguir doliendo la cabeza, por eso se debe de tomar. Sí que es verdad que, como te digo, hay algunos que si se toman después de caducados pueden ser peligrosos o no pueden mantenerse en lo que es la estabilidad. De hecho, incluso lo más típico, te voy a hablar, dejamos unas gotas oculares abiertas, unas gotas ópticas abiertas en el botiquín diciendo que las usaremos para otra vez. Claro, esas gotas, una vez abiertas, tienen una caducidad, un periodo de validez de 4 semanas, se tiene que desechar. ¿Para qué? Para evitar la posible contaminación bacteriana que ocurre cuando se dejan abiertos. Entonces, eso se tiene que desechar siempre. Cualquier medicamento caducado se tiene que desechar. Pues Julián, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto, darnos esas claves para el buen uso de los medicamentos, especialmente de los antibióticos, para evitar esas resistencias, y nos quedamos con ese mensaje. Buen uso, uso correcto y como está indicado, y que revisemos nuestros botiquines en casa y hagamos limpieza, porque acumular en casa medicamentos no es positivo. No, nada. Muchas gracias por la entrevista. Pues Julián Navas, farmacéutico, gracias por acompañarnos, del Servicio de Asistencial Farmacéuticos y Formación del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos. Y Elena, hablamos hoy de este día de farmacia, de cuidado de buen uso de antibióticos, pero hablamos también 20 de noviembre, que es el Día de la Infancia, una jornada en la que se lucha por trabajar por los derechos de la infancia, pero que este año está muy focalizado y se está hablando mucho del uso de las nuevas tecnologías, especialmente el móvil, en los más pequeños. Especialmente hablamos de uso en colegios, pero también el uso ordinario en el día a día, porque cada vez son más las voces que alertan sobre que, cuidado, está pasando algo y debemos concienciarnos y estar atentos, ¿no?, a cómo se hace ese uso. Efectivamente, Manuel, hablas del Día de la Infancia, y es que ahora prácticamente todos los infantes son nativos digitales, y todo esto evidentemente afecta a su desarrollo cognitivo, a su educación, a su concentración, a todos los aspectos de su vida, porque pensemos que tú y yo hemos crecido, por ejemplo, con libros, pero ellos ya desde los colegios tienen incluso tablets para estudiar, se están sustituyendo en muchos centros educativos, ya se prescinde de los libros y se utilizan tablets. Luego también pues hablamos de que tienen teléfonos móviles, que tienen acceso a redes de internet, a redes sociales, tienen acceso a un montón de contenido y no hay un control, Manuel. Y en este sentido, varias asociaciones están pidiendo ya en la Comunidad Valenciana que se empiece a regular. Hablamos de padres, de madres de familias, también de profesionales de la educación, y que hemos querido mirar a Europa, porque ¿cómo está la legislación en el resto de países europeos? Hoy la noticia venía por Italia, pero Elena, ayúdanos a comprender un poquito mejor. ¿Cuál es la situación de nuestros vecinos cuando hablamos de teléfonos móviles y su uso por menores? ¿Somos una excepción nosotros? Pues por el momento no somos una excepción, y tengo que decirte que hay países, vecinos, más avanzados que nosotros en la regularización de esta norma. Por ejemplo, hoy saltaba la noticia de que en Italia, a partir de mañana, se van a bloquear las tarjetas SIM de todos los menores de 18 años. Se va a hacer por ley y lo van a hacer automáticamente todas las operadoras,
porque no va a haber que pedir previamente, no hay una petición previa, sino que para proteger al menor se va a prohibir a todos, para que los menores, ya no solo en dispositivos móviles, sino también en tablets y en ordenadores, que no puedan acceder a contenidos inapropiados como violencia, pornografía y juegos de apuestas, una medida que pedagogos y padres han visto útil, pero por el momento todavía insuficiente. Bueno, pues ahí esa medida italiana es la más restrictiva de toda Europa. Sí, por el momento es la más restrictiva, pero sí que es verdad que otros países, como en Países Bajos, a partir del 1 de enero se ha decidido prohibir también por ley el uso de móviles, tablets y smartwatches, por ejemplo, en los centros educativos. Una forma también para que los niños, los jóvenes y los alumnos puedan aprender, que no sea un obstáculo y una distracción, porque al final lo que se está demostrando a través de muchos estudios es que con el uso de las tablets o con los móviles y todo este acceso a todos los dispositivos se está rindiendo peor. Pues se restringen las escuelas y en España, ¿cómo estamos? Porque se habla mucho de esto, pero como norma, ¿está aprobada alguna que afecte a los colegios? ¿Depende de cada autonomía? ¿Depende de cada colegio incluso? Pues efectivamente, tú mismo lo has dicho, Manuel, de momento la responsabilidad está en cada autonomía. Algunas autonomías sí que lo están decretando como una norma oficial a seguir y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana de momento no hay una norma como tal, se está estudiando, pero de momento se deja la potestad en manos de los centros educativos, que son los que deciden si prohibir o no prohibir el uso de estos dispositivos. Bueno, pues hablamos de que es una de esas noticias que sorprende y nos hace aprender un poquito más también de lo que hacen nuestros vecinos, Elena, que al final nada se inventa, todo se adapta, ¿no? Sí, yo no sé qué te parece a ti, por ejemplo, la norma que han impuesto en Italia de que se cancele y que se bloquee automáticamente, porque habrá quien no esté a favor, por ejemplo, padres. Yo, en este caso, hablamos del acceso a ciertas páginas, ¿no? Nos decías que es concretamente para el acceso a pornografía, juegos. Sí, obviamente eso creo que damos por hecho que no, pero también sí que hay que ver muy bien hasta qué punto llega la restricción. Bueno, ahí yo creo que al final se irá matizando, como todo cuando es una norma de estas, pero sí que es verdad que es necesario tomar medidas, también en redes sociales, porque sí que hay un incremento importante de afectaciones psicológicas, lo hemos hablado muchas veces a través de las redes sociales y eso cuanto más pequeños, pero... Al final también, Manuel, nos fijamos que es una medida de desigualdad. Al final, muchas veces en los centros educativos, que tú tengas un dispositivo móvil, que yo tenga uno diferente, que yo demuestre ciertas cosas en redes sociales y tú puedas demostrar otras, al final también distancia es objeto de bullying. Quiero decir, son muchas las problemáticas derivadas del uso de estos dispositivos. Pues ahí está esa primera normativa europea que es más restrictiva, pendientes de cómo evolucione también el resto de países, también de esas protestas de los padres y madres valencianos que piden que se use y se restrinja su uso en las escuelas, y nosotros hemos querido salir a la calle para preguntarle a los vecinos y a las vecinas de Valencia qué opinan de esto mismo, y estas son las respuestas que nos han dado. Pues me parece estupendo, porque hay demasiado móvil, niños que están todo el día enchufados en internet y en el teléfono y no hacen caso a nada más. Es que es demasiado, ¿no?, lo que utilizamos en el móvil, todos, en general, no solamente los menores, los mayores también. Me parece bien, me parece una buena medida que los menores no utilicen el teléfono móvil. Es decir, a ver, en el colegio es una cosa, porque en el colegio tienen que estar concentrados en lo que, en los estudios, pero después fuera en la calle, si con 16 años puedes hacer otras cosas, también con 16 años puedes llevar un teléfono móvil. Es decir, poner una edad que fuera razonable, con que ya tiene una capacidad intelectual suficiente como para saber utilizarlo, que las redes sociales ya sepan un poco lo que es, pero es decir, son medidas independientes para mí entender. Me parece que es una medida que se puede adoptar muy bien para la sociedad, ya que el uso no solamente del móvil en cuanto a redes sociales influye mucho en cuanto pues, a la calidad de vida de los niños, y pues que influye mucho para tomar decisiones en todo sentido. Puede afectar a las personas en cuanto a la sociabilidad, ya que el uso del móvil absorbe a las personas como tal, más que todo a los niños, que están creciendo bajo la influencia del móvil prácticamente y las redes sociales. No, y tienen acceso a mucha información falsa, mucha información basura,
creo que eso les está llenando ahorita la cabeza demasiado a los niños de información basura. Aparte de todo, el acceso a páginas que son de adultos, digámoslo así, tienen un acceso muy fácil a páginas en las que no deberían, digamos que, tener acceso tan fácil. Tipo de información. Exacto. Creo que es algo que debería informarse más en los colegios que en redes sociales o por una página web. En tu casa, en tu hogar, con tu familia, en la lectura simplemente. Ahorita ya tienen acceso a una información demasiado falsa y demasiado basura. Creo que eso es lo que más afecta ahorita a la población infantil. Yo creo que en el colegio está mal. Yo creo que no deberían utilizarlo. Hombre, si es para alguna clase que estén con el profesor, sí, si no, pues tampoco. O sea, si es usarlos como lo usan en la calle para whatsappearse con los amigos, para nada. Me parecería muy bien que lo prohibieran. Yo creo que es una medida que va en línea con que la gente que los chavales estén más centrados en el colegio, porque se está yendo un poco de madre, a mi entender. Pues muy bien, eso está muy bien, sobre todo en el cole, ¿eh? Porque atienden más a los profesores y tal, y no están pendientes solamente de las redes sociales, ¿no? Pues eso es lo que opinaban en la calle sobre esta medida del móvil. Y cambiamos radicalmente de tema, dejamos la actualidad y hablamos de cultura, porque en Valencia se ha presentado el musical Gris, que cumple, Elena, ni más ni menos que 50 años. 50 años desde su estreno, si no me equivoco, en Chicago. 50 años desde su estreno en Chicago y que llega con una versión renovada a la ciudad de Valencia, protagonizada, como no podía ser de otra manera, por adolescentes. Y allí hemos querido estar, por cierto, un protagonista que nos sonará su nombre en los próximos meses, participante en el Benidorm Fest. Ahí hemos estado y hemos hablado con ellos. Es una gran responsabilidad interpretar a Sandy en Gris el musical, porque al final es un clásico Gris y los personajes son iconos, ¿no? Entonces es un lujo poder trabajar el personaje. Bueno, yo creo que siempre está bien que se haga Gris, sea por el 50 aniversario, sea por lo que sea. Creo que es un musical que es muy bonito, que es muy divertido y que además siempre genera mucho público porque a la gente le encanta y le mueve mucho Gris. La fórmula yo creo que es que al fin y al cabo estamos hablando de situaciones que nos han pasado a todos, o nos han podido pasar, o nos han podido tocar en más o menos medida. Creo que pues hablamos de amor de instituto, de amor de verano, de aparentar delante de un grupo de amigos para encajar. Son situaciones en las que yo creo que todos y todas nos hemos visto reflejados en algún momento. Entonces creo que si a eso le sumas unas canciones que son icónicas, unas canciones que son maravillosas y una puesta en escena y unas coreografías que te entran así por los ojos, creo que la fórmula de Gris está clara. Yo creo que ya, o sea, aparte de que la adaptación nuestra es una adaptación nueva, que somos todos adolescentes y eso se nota mucho en el escenario, al final es un clásico, entonces hay que venir a verlo. Pero es eso que te he dicho, que como es una versión nueva, yo creo que eso animará al público a que venga a verlo. Yo creo que era imprescindible limar ciertos matices que quizás si lo vemos a día de hoy subidos encima de un escenario nos chocarían. Todo manteniendo lo que es la esencia de Gris siempre. Hay cosas que no se pueden cambiar, hay actitudes que tienen que mantenerse para que se entienda la historia. Pero yo creo que si podemos pulir ciertos detalles, matices, bromas, comentarios que hagan que el espectador no se sienta, digamos a decir, incómodo cuando ve la función, creo que todo eso es necesario. El director David Serrano lo ha hecho muy fácil, la verdad, porque lo hemos hecho conjuntamente con él. Hemos podido adaptar los personajes para que sea un poco lo que estamos viviendo ahora y que la gente que lo venga a ver se sienta identificado. Entonces eso, yo por ejemplo el personaje de Sandy es más empoderada, tiene las ideas más claras, le deja todo muy claro a Denis Zuko, pero bueno, obviamente manteniendo la esencia de lo que es el personaje de Sandy en Gris el musical. Entonces le añadimos como nuestro granito de arena. Yo creo que si la gente viene a ver Gris es porque le gusta un poco lo que es el conjunto Gris, ¿no? Digamos la historia, pero también las canciones. Son canciones que son icónicas, igual que la historia de Gris. Son canciones que son icónicas. Tú escuchas el boom, 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 boom y sabes que estás oyendo. Entonces, independientemente de la cantidad de géneros que pueda haber a día de hoy, creo que son canciones que permanecen en la memoria de todos y todas y que remueven sentimientos y si han triunfado tanto es porque tienen una fórmula muy concreta que te va a hacer emocionarte y te va a hacer conectar y te va a hacer llorar o reír o tal, independientemente del año en el que estés. Que como somos tan jóvenes y ellos lo saben, ¿no? El coreógrafo, el director,
todos, pues le han puesto como mucha energía en todo. Entonces las coreografías son complicadas, las canciones también, y juntar esas dos cosas, las canciones con las coreografías, al principio era un reto muy grande, pero al final ya vas cogiendo más carrerilla y te va saliendo, ¿no? Pero eso al principio me acuerdo que era un gran reto, pero aquí estamos. Yo tengo una escena con Rizzo y es la escena en la que ella me canta la canción de... Te lo diré. ¿Cómo se llama la canción, tío? En castellano. There are worse things I could do, se llama en inglés. Lo peor que puedo hacer, ahora, ahí. Me parece preciosa la canción de Those Magic Changes, de la peli que aquí está traducida como Notas y Acordes. Me parece una canción que tiene una fórmula. Esa fórmula que tiene esa canción la tienen muy pocas. Es de esas que te tocan, te remueven y te hacen conectar. Para mí esa es. Que yo creo que nunca va a pasar de moda. Bueno, hasta ahora no ha pasado de moda las canciones y sí, yo creo que siempre van a estar ahí. Funciones que ya han pasado muchísimas cosas a lo largo de... Bueno, pues desde que un actor falle y tenga que entrar corriendo un swing, bueno, es que recientemente pasó eso. Tuvo que entrar... una de las chicas que son swings, que son las que cubren, digamos, todas las posiciones por si pasa cualquier cosa durante la función, las que están de emergencia, tuvo que entrar a cubrir un personaje y otra chica se lesionó también y tuvo que pasar esa chica a cubrir otro de los personajes que hacía ella. Entonces de repente fue como nosotros, que además estábamos en escena y no nos enterábamos de lo que pasaba por detrás, y de repente la veías aquí y a la escena siguiente la veías ahí y tú decías, uy, ¿qué está pasando? No me entero. Son cosas que pasan, anécdotas. Es lo divertido también, lo guay del teatro, que estamos en vivo. Pueden pasar muchas cosas y cada función es diferente, porque a día de hoy llevamos 430 funciones de Gris. Si cada una fuera exactamente igual sería imposible aguantarlo. Entonces es una de las cosas bonitas que tiene el teatro, que cada día pasan cosas. Vamos a estar del 30 de diciembre al 11 de febrero aquí en el Teatro Olimpia y nada, os animo a ver Gris el musical. Soy Quique Niza y desde aquí, desde el Teatro Olimpia, os invito a venir a vernos a Gris. Desde el 30 de diciembre hasta el 11 de febrero vamos a estar haciendo funciones y creo que es un musical que no os podéis perder porque os va a emocionar, os va a hacer pasároslo bien y va a ser un subidón de energía que no os podéis perder. Pues ahí está ese musical Gris que llega a Valencia, lo hacen en esas fechas navideñas, ese clásico que cumple 50 años con canciones que nos recuerdan a todos, jóvenes y menos jóvenes, que hay que seguir disfrutando y también teniendo esos amores de verano que se cuentan en muchos libros también, porque hoy queremos hablar de libros, queremos hablar de novelas, lo vamos a hacer aquí en plató, pero antes vamos a recordar una fecha, y es que hoy 20 de noviembre es el Día del Llibre Valencià, una jornada en la que se quieren poner en valor los libros valencianos, y no solo los libros valencianos, sino aquellos que se hacen tanto en lengua valenciana como en lengua española, pero editados en la Comunidad Valenciana. Una jornada que desde Generalitat se ha querido aprovechar para poner en valor también una de esas bibliotecas, la biblioteca que estamos viendo en imágenes, ese espacio de San Miquel dels Reis, que se puede disfrutar, esa biblioteca valenciana que tenemos tan cerquita de la capital y que sin duda, aparte de ser un espacio para descubrir la literatura, es también un espacio para descubrir en sí mismo, porque es toda una obra de arte. Allí ha estado una representación de Generalitat, también ha estado el presidente Carlos Mazón, que hacía estas declaraciones en defensa de la literatura valenciana. Avui és el dia que dediquem a reivindicar la nostra llengua, els nostres escriptors i escriptores i el nostre patrimoni literari. Com tots sabeu, perquè ho recordem cada any, un 20 de novembre de 1490,
com ja s'ha dit així, per part del vicepresident, es va imprimir el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, un dels millors llibres de cavalleries reconegut mundialment. Servisca esta data i servisca este llibre per a celebrar el Dia de les Lletres Valencianes y para reflexionar sobre la literatura y la lectura. En libertad y sin directrices ni consignas, porque no hay nadie que detente la patente de la cultura, y mucho menos del libro. La pluralidad tampoco tiene propiedad, y por eso mismo, de la misma manera que nos comprometemos a que la Comunitat Valenciana sea un territorio en el que se puede emprender, y que el sector de la música y otros sectores de la cultura tienen experiencias de éxito, estoy convencido que eso mismo se puede conseguir respecto del libro valenciano, con la libertad incluso de los teléfonos móviles. De un lado, el fomento de la lectura como tal. Creo que hay que pasar la página de que la cultura sea simplemente la cultura que se exhibe un día al año, para pasar a que sea un acto de lector habitual de muchos días del año. Debería ser un espacio de reflexión sobre la lectura, sobre todos nuestros autores, en toda su extensión, en las dos lenguas, en toda su pluralidad, de tal manera que la lectura y la compra de un libro valenciano sea un acto que no sitúa a nadie en una determinada trinchera, sino que es una manifestación de la calidad de vida, de la alegría de vivir, de una experiencia que nos hace sentir mejores, de bienestar. Del libro valenciano que se edita en cualquiera de nuestras dos lenguas, de tal manera que nuestras editoriales sean potentes, tengan capacidad de crecimiento y no de subsistencia. Editar y vender libros no puede mantenerse como una heroicidad, y las librerías no sean un espacio de venta de los libros que otros editan en Madrid o en Barcelona, sino que también sean un agente que fomenta el libro valenciano. Es el momento de que la Comunitat Valenciana pueda recuperar un protagonismo editorial que ha sido, y hablo en pasado, referente nacional e internacional, para ser más fuertes, más competitivos y menos dependientes de ayudas o subvenciones directas, que las habrá. Pues estas eran las palabras del presidente Carlos Mazón esta mañana en esa celebración del Llibre Valencià. Y hablamos de libros porque lo decíamos, hay historias de todo tipo, hay historias de amor, como la de Gris, hay historias de intriga, hay historias de sucesos y también hay historias de secretos. Y vamos a hablar de una de ellas, porque ¿qué pasaría si desapareciese uno de los grandes tesoros de Valencia? Pues eso es lo que queremos descubrir y lo vamos a descubrir esta tarde con Jesús Sánchez Graullera a través de Debería ser nuestro secreto, el libro que presenta hoy en Valencia Abierto. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, lo decíamos, ¿qué pasaría si desapareciera uno de esos grandes tesoros de Valencia? Es un poco esa pregunta que nos lleva a vivir esta historia policíaca que nos presentas con Debería ser nuestro secreto. Bueno, a ver, lo que pasaría posiblemente sería que seguro que se realzaba mucho lo que es el propio cáliz y el propio grial en la ciudad de Valencia, ¿no? Yo hace ya mucho tiempo leí una novela de Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar, y en aquella novela hablaba de Barcelona, de la Barcelona del medievo, y a mí me resultó muy llamativo y dije, ostras, yo algún día me gustaría poder escribir también algo, pero que fuera de Valencia, ¿no? Después cayó en mis manos un artículo muy interesante acerca del cáliz, del grial que tenemos en la catedral, y no era un artículo religioso, sino que era un artículo histórico, un artículo que hablaba de la reliquia, de la arqueología, etc. Y la cantidad de información y de anécdotas que tenía el propio cáliz y que nos encontrábamos, que yo no sabía, eran inmensas. Y a partir de ahí dije yo, pues me gustaría también poder hacer algo referente a una obra de arte que tenemos en Valencia y que quizá a lo mejor no sé si le damos la importancia que merece. Y luego surgió que supe que cuando en su momento se robó la Gioconda en el Louvre, pues había más visitas al hueco de la Gioconda que a la Gioconda en sí, a principios del siglo pasado. Dije yo, uy, ¿y qué pasaría si se robase? Supongo que la importancia se le daría mucho más. Y a partir de ahí, pues es cuando vino el problema, porque dije, bueno, ahora tengo que pensar cómo se podría hacer, ¿no? Y ahí viene la novela.
La novela es una novela que transcurre en la ciudad principalmente de Valencia, ocurre durante la primera semana de septiembre del 2021, que os recuerdo estábamos en Fallas. Tal cual, es verdad. Era Estábamos porque eran en Fallas. las fallas Fallas de la especiales pandemia. por pandemia. Efectivamente. Pospandemia, Sí, por bueno, decir algo. se llamaron las fallas de la Las fallas de la pandemia. Correcto, las fallas que estaban en el museo, en la feria, ¿no? Y que dijeron que había que quemar. Bueno, se hizo durante esa primera semana y que además coincidía con que la Plaza de la Reina estaba en obras. Entonces, bueno, pues justo en esa semana es cuando se produce el robo. Y a partir de aquí, pues hay una investigación policial. Para saber cómo se produce el robo y qué es lo que hay, pues hay que leer la novela, porque no os lo puedo contar, porque si no lo desvelaría. Y bueno, a partir de aquí se produce una investigación en la cual hay una inspectora valenciana, Marta Sena, una inspectora joven, dinámica, con mucha inteligencia, en la que se pone a averiguar y tiene que colaborar pues, con el grupo de patrimonio, con la Interpol, etcétera, etcétera, para averiguar pues, cómo se ha hecho el robo y sobre todo qué es lo que hay detrás del robo. Es decir, quién lo ha hecho, cómo se ha hecho, para qué se ha hecho y por qué se ha hecho. Y esa es la trama de la novela. La trama de la novela es una novela histórica, policíaca, de corte policíaco, con investigaciones, con intrigas, con misterios tal, y paralelamente una historia de qué es lo que hay detrás de ese hecho. Jesús, debería ser nuestro secreto. ¿Por qué este título? Verás, es porque hay varios secretos, pero hay un momento en el que cuando se produce el robo, y eso pues se tiene que ver en la novela, tanto la Iglesia como la policía deciden que sería mucho mejor mantenerlo en secreto. Y a partir de aquí se establece que para poderlo mantener en secreto tiene que ser una investigación, pues digamos, muy rápida, ¿no? Porque esto no se puede mantener en secreto demasiado tiempo. Y a partir de aquí ese contrarreloj es lo que hace que la novela sea muy ágil, porque todo tiene que pasar deprisa. Y luego, pues, a partir de que empiezas a leer la novela, te vas dando cuenta de que también hay otros secretos y hay un final en el que también hay otra serie de secretos, con lo cual está rodeada de secretos. Y por eso se llama así, porque debería ser nuestro secreto. Te lo preguntábamos antes, es una lectura, nos dices, ágil, rápida, que no mezcla lo histórico con lo policíaco, que nos permite también entrar en ella, ir descifrando, haciendo nuestras propias cábalas, aunque puede ser que al final todas esas que hayamos pensado no se descubran como tal y haya un giro sorpresivo. Ya. A ver, ojalá sea así, ojalá sea que el lector pues, se interese por encontrar a ver qué es lo que... Esta es una novela de corte, es novela negra, la editorial Sargantana cuando estuvimos hablando, porque evidentemente yo cuando escribí esta novela yo jamás hubiera pensado en publicarlo, si no llega a ser por la propia editorial Sargantana que me apoyó desde el primer momento y que tuvo a bien pues, el publicarla, no hubiera podido llegar a pensar que el libro se podía materializar. Pero en sí cuando la trama se hizo, lo que yo buscaba era que fuera muy ágil, ¿no? Y que de alguna manera al final, por una parte entretuviera, uno de los objetivos, por la otra parte enseñase algo, porque dentro de la propia novela hay tramas o hay anécdotas acerca del Grial, historias acerca del Santo Cáliz, de su evolución. El propio objeto en sí que tenemos en la catedral tiene una historia, o sea, documentada y no documentada, pero documentada tiene una historia para poder hacer una novela de cada uno de los siglos que ha pasado, porque la reliquia ha estado expuesta, ha estado exhibida, ha estado no exhibida, ha estado ocultada durante periodos largos, ha vuelto a salir. Se ha caído de las manos de un sacerdote, se ha tenido que reparar, se ha tenido que volver a poner. Es decir, tiene cantidad de historias, pero yo no quería hacer una novela que tratase de eso. Lo que quería era una novela policíaca y sobre todo que hubieran personas detrás. Es una novela que tiene más neuronas que sangre. Es decir, es más que te des cuenta que los personajes pues, van buscando una motivación, van buscando algo para ver qué es lo que ha pasado. Y al final, pues si te sorprende, pues yo estaré muy contento de que se haya sorprendido. Porque, bueno, había que tratar la reliquia con respeto, pero también tenía que ser con intriga. Jesús, es tu primera novela y hablas de que ahí también hay un corte importante social. ¿Hay una forma de un valenciano que quiere como poner en valor su ciudad con este recorrido? No tengas la menor duda. No tengas la menor duda. Sí, sí, por supuesto. Pues, a ver, yo había tres cosas que tenía claro. Una era que yo quería hablar de Valencia. Para mí, ahora que se puede viajar mucho, si tú vas a muchas ciudades y hay free tours, en los free tours te cuentan cosas de las ciudades, algunas de las cuales dices, esto no se sujeta de ninguna de las maneras, y nosotros tenemos aquí precisamente
muchos monumentos, mucha historia. Tenemos una historia que es potentísima. Tenemos una historia en la ciudad de Valencia a nivel de cualquiera de las ciudades más históricas que puedan haber en Europa, ¿no? Pero aparte de eso, el propio Grial en sí tiene una historia muy potente. Entonces, yo lo que quería era resalzar la ciudad, ¿no? Y la manera de hacerlo era que fuera algo que fuera atrayente. Y por eso pensé en una novela policíaca, una novela que tuviera intriga, porque es un poco emulando, con todas las distancias, Dios me libre, ¿no? Pero en Indiana Jones, es decir, en una busca el arca y en la otra busca el Grial. Y sin embargo, la novela no va de eso, la novela es una novela de aventuras, que detrás está lo otro, pero la novela es una novela de aventuras. Yo quería que esta novela fuera una novela entretenida, que también enseñase algo, ¿no? Acerca de robos, de la ciudad, etc. Y si pudiera emocionar un poquito, pues que emocionase también un poquito. Nos lo decías, hablando de esa aventura, de la búsqueda del Grial, un Grial que hemos visto en muchas novelas, en muchas series, en muchas películas, pero que nunca había pasado por Valencia hasta este momento, en esta novela, porque lo obvian las historias internacionales. ¿Por qué? No sé. Es una de estas cosas curiosas, ¿no? Desde la Edad Media los juglares contaban acerca de historias que luego, digamos, literatos franceses y alemanes han hablado mucho de Perceval, de historias del Cáliz. Luego pues, se han utilizado novelas y casi todo o pasa en Inglaterra, o pasa en Irlanda, o pasa en Francia, o pasa con el Código da Vinci en París, que también tiene algo del Grial, aunque no sale del Grial, pero elaboran una conspiración acerca de... Y yo decía, pero vamos a ver, si según no según lo que diga yo, porque lo que yo pueda decir, yo no soy historiador, pero cuando yo me he documentado, yo sí que he buscado. Y he buscado documentales, no en cualquier sitio, Discovery Channel, National Geographic, etcétera. Tiene documentales interesantísimos que los puede ver cualquiera y que ensalzan la reliquia valenciana en comparación con cualquier otra de cualquier parte del mundo. Y yo decía, ¿y ninguna novela en Valencia? ¿Por qué? Y dije yo, bueno, pues que se haga en Valencia. Y a partir de aquí, la idea era eso, ensalzar la ciudad también. Pues una muy buena oportunidad, Jesús. Y en todo este trabajo de documentación, sin hacer ningún spoiler, porque al final queremos que la gente desde sus casas se anime a leerse la novela, pero ¿hay algo que te haya sorprendido especialmente, que desconocías? Bueno, entiendo que muchísimas cosas, pero si pudieses quedarte con muchísimas algo. Cosas. Mira, dentro de la novela se cuentan, yo no diría anécdotas, porque no son anécdotas, sino historias del Cáliz que son muy llamativas. Y hay muchas anécdotas, muchas historias en las cuales el Cáliz se ha visto envuelto en... Pero por ponernos un ejemplo de una que no sale en la novela y que me enteré hace poco tiempo, el Cáliz estuvo durante mucho tiempo escondido o protegido en un monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. Es un monasterio que cuando ves las fotografías es impresionante porque está dentro de lo que es una roca montañosa y está escondido. Y allí estuvo durante muchísimos años, ¿no? Los monjes lo estaban protegiendo, según decían ellos, de la posibilidad de un robo por parte de los islamistas y tal. Bueno, en fin, todo lo que podía... Y estaba ahí escondido hasta que la Casa Real Aragonesa dijo, bueno, yo quiero el Cáliz y me lo quiero llevar, ¿no? Entonces, claro, los monjes dijeron, no te lo lleves. Y dijeron, sí, me lo voy a llevar. Pero a cambio os voy a poner un Cáliz que es igual, pero infinitamente más caro. Y le pusieron adornos, joyas, oros, todo lo que te puedas imaginar. Era infinitamente, con todo lo rico que es esto, era todavía más rico. Y lo dejaron depositado en San Juan de la Peña. Y pocos años después, en un incendio, se perdió ese Cáliz. Con lo cual, si el Cáliz no se hubiera nunca traído, posiblemente hubiera desaparecido. Pues hay algunas de esas anécdotas curiosas que vamos a descubrir también gracias a esa investigación para llegar a cabo a este libro. Jesús, antes de despedirnos, muy brevemente, vemos una novela policíaca, una historia interesante en Valencia. ¿Te gustaría que fuera llevada al cine o a una serie? ¿Podría dar para ello? Ojalá. Es una de estas cosas curiosas porque es una novela policíaca, es una novela que sí que podría a lo mejor... Claro, a mí ver la ciudad de Valencia y ver el Cáliz y ver Florencia, para mí Florencia es una ciudad preciosa, es una ciudad icónica. Yo siempre decía, si alguna vez me tengo que perder, que me pierda en Venecia, ¿no? Pero bueno, en Florencia, perdón. Y también pasan cosas en otras ciudades, pasa también en Capri, y la verdad es que, claro, sería muy bonito de poderla ver. Pero bueno, eso son palabras mayores. Yo creo que eso... Ahí dejamos la invitación. Jesús, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Valencia Abierto, por traernos
este secreto, debería ser nuestro secreto, esta novela aquí esta tarde. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta tenemos mucho más que contarles de cultura y alguna cosa que les va a abrir boca. Nos vemos en 2 minutos. Ahora venimos.